Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Yo soy Kevin de Jesús Alpuche Gómez de la Universidad Valle del Grijalva de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vengo a presentar este trabajo con la finalidad de explicar un poco y demostrar un poco los que son los temas siguientes. El espacio bidimensional. ¿Qué es el espacio bidimensional? Básicamente el espacio bidimensional es aquello, pues que, como el nombre lo dice, tiene dos dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenta con un ancho y un largo, pero no la profundidad. Para los que ya hemos estudiado alguna vez lo que es, por ejemplo, cálculo vectorial, ya entendemos un poco a lo que me refiero. Porque en el cálculo vectorial se aplican lo que es la tridimensionalidad, que es básicamente, aquí vengo con los ejemplos siguientes. Aquí podemos observar lo que es un plano cartesiano común y corriente. Esto es básicamente donde está el eje X y el eje Y. Esto es una bidimensionalidad que tiene tanto el ancho como el largo, en este caso X y Y. Solo tiene esas dos direcciones. Obviamente X abarca todo lo que es tanto negativo como positivo, igual que Y, negativo y positivo. Aquí igual podemos identificar otro ejemplo de bidimensionalidades, que serían lo que son, pues básicamente las figuras geométricas convencionales o una imagen, ahora sigue en 2D, que no se puede apreciar esto. En la siguiente diapositiva explicaré un poco a qué me refiero para llegar bien a entender este tema. Aquí podemos ver lo que son el triángulo, el círculo, un cuadrado. Esto es básicamente como una imagen. La bidimensionalidad es una imagen al final de cuentas. Es, por ejemplo, lo que estamos viendo, una diapositiva. En la diapositiva se puede ver lo que es todo el entorno, que es un rectángulo. Solo podemos ver lo que es el largo y el ancho o la altura. Y pues nada, esto es todo lo que es bidimensionalidad. Creo que es algo bastante claro. Otro ejemplo puede ser una imagen, cualquier imagen digital. No lo podemos mover, no podemos ver qué tan amplio es o si tiene alguna forma diferente más que la figura geométrica convencional. Por ejemplo, en este caso, vemos que alrededor es un cuadrado. El espacio tridimensional, como lo expliqué antes, este sí ya cuenta con X, Y y Z. Z en este caso es como la profundidad, que ahorita vamos a explicar más o menos en unas pequeñas imágenes, unos ejemplos de qué se refiere esto. ¿Qué es la tridimensionalidad? Pues básicamente es el espacio tridimensional, como el mismo nombre lo dice, que se compone justamente de las tres dimensiones que acabo de explicar, que asigna, como ya mencioné, el largo, ancho y la altura respectivamente. Aquí voy a poner unas pequeñas imágenes nada más para que nos demos cuenta más o menos y nos podamos enfocar y comprender un poco más lo que es la tridimensionalidad. Aquí justamente vemos lo del plano cartesiano que comentaba en la anterior diapositiva. Aquí podemos ver justamente lo que son las coordenadas, las tres coordenadas, lo que es X, Z y Y. Uno se refiere a el ancho, digo, el largo, el ancho y la altura. Aquí ya podemos ver un poco más que ya vemos tres formas o de tres distintos lados. Aquí es donde viene la tridimensionalidad. Aquí hay un ejemplo más claro, justamente como había comentado en la anterior diapositiva. Estos son las figuras geométricas convencionales. Solo que aquí, por ejemplo, en el anterior vimos un círculo y esto ya le podemos ver la forma, hasta podemos ver la sombra, crea una sombra
que esto ya no es un círculo convencional, esto es una esfera. ¿Por qué? Porque ya podemos dimensionar más el área alrededor, la masa completa, cómo ocupa un espacio en metros cuadrados, en este caso, dentro de nuestro entorno. Aquí podemos ver un cubo, ya podemos dimensionar, justamente como aparece aquí. Este se puede ver X, la Y y la Z en este caso hacia arriba, la altura. Aquí vemos un cono, básicamente es eso. La tridimensionalidad es ya lo que vemos generalmente, ya lo que vemos que tiene fondo. Figuras geométricas, ya sea cubos, esferas, cono, todo lo que podamos dimensionar. En este caso ponemos X, Y, Z, porque así es convencionalmente como lo hacemos, ya sea matemáticamente, para resolver alguna ecuación y podamos pues comprender más a detalle lo que son esto. Bueno, aquí vamos a explicar un punto, que son las ecuaciones paramétricas y polares. Básicamente las ecuaciones paramétricas son ecuaciones en las que una función de x está definida en términos de una tercera variable y las polares es una forma de describir una curva en el plano mediante el uso de coordenadas polares en lugar de coordenadas cartesianas. Aquí vamos a poner un par de imágenes igual para representar un poco lo que es esto. Aquí las que son las coordenadas polares, podemos ver una pequeña resolución de lo que queremos llegar. Aquí podemos apreciar. Este es un área de unas coordenadas, las coordenadas polares, ya en el plano cartesiano. Aquí podemos ver nuestras funciones y nuestra tabla. Y bueno, aquí podemos ver justamente, como ya había explicado, cómo se ve en un plano cartesiano. Esta es otra imagen. Aquí ya vemos lo que son las ecuaciones paramétricas. Aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Esto es mínimo. Podemos encontrar en libros o en internet muchas más ecuaciones, muchos más diferentes problemas. Y así, entonces, la ecuación paramétrica, pues podemos ver aquí diferentes fórmulas, ecuaciones. Esta, por ejemplo, es una resolución sencilla. Vamos a ver también lo que son los tipos de ecuaciones de la recta. Aquí vamos a explicar un poco, no con tanto detalle, porque al final lo que queremos es que sea pues algo más fácil de entender, no tan rebuscado. Las ecuaciones básicamente de una recta pues son la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, como lo vimos anteriormente, la ecuación continua, la ecuación implícita o general, la ecuación explícita, la ecuación de punto pendiente y la ecuación canónica o segmentaria. Aquí voy a poner una imagen justamente para explicar, básicamente, más que explicar, demostrar y mostrar cómo es cómo son las fórmulas de cada uno. Aquí podemos ver que desde la ecuación vectorial generalmente se utiliza esta fórmula, la ecuación paramétrica, esta sería su fórmula, la ecuación continua, fórmula, ecuación implícita, su fórmula, la ecuación explícita también, y así sucesivamente. Estas son, pues, básicamente las fórmulas que conllevan a cada ecuación de la recta. Obviamente, cada tipo de ecuación de la recta va a variar. Estas son las fórmulas generales. El problema puede hacernos variar e identificar dentro de una recta qué tipo de fórmula vamos a utilizar para poder comprender y analizar mejor el problema que nos pueda llegar a, a demostrar, básicamente, a que nos aparezca dentro de algún libro, alguna materia, etc, etc. Y bueno, pues básicamente esto sería todo. No quise alargar mucho. Sería un pequeño,
una pequeña explicación y una pequeña demostración con algunas diapositivas sencillas. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas de dónde saqué la información. Bueno,